¿qué es el talento y cómo podemos, no sé si podemos fomentar el talento en las personas o hacer que brille? ¿Es algo que es innato, que se aprende? ¿Qué es exactamente el talento? Yo creo que el talento, la forma de describirlo es, yo creo que es muy difícil. Yo, de hecho, en el libro que tengo que se llama Despierta, tú tienes talento, lo defino como un enjambre entre el conocimiento, las habilidades y la experiencia. Porque de todo influye. Al final tú no eres un ser con un talento único y ya está. Tienes experiencias en la vida de todo tipo, ¿no? Tienes conocimientos que aprendes de todo tipo, ¿no? Entonces, al final, para mí el talento es como ese engranaje de esas tres cosas. Entonces, eh, eh, cuando tú brillas, para mí, el saber si tú estás brillando o descubrir tu talento es descubre dónde tú estás disfrutando. O sea, dónde tú estarías haciendo algo horas y te daría igual, porque estás pasándotelo bien. Cuando encuentras eso, yo diría que es cuando has encontrado el talento. Que bueno, Porque, tú porque tú sabes, porque has estado en varias formaciones, que yo le hablo la zona de genialidad, ¿no? Nada, ¿no? sería eso mismo, no entiendo, ¿no? Y yo Exactamente, lo exactamente. defino como algo que tú disfrutas mucho, que lo haces muy bien y que además aporta mucho valor a la empresa, ¿no? Exacto. A la empresa y a ti, Sí, al claro. final, ¿no? Sí. Porque tú te lo pasas bien, tú disfrutas, tú estás en tu zona de genialidad. Me parece una magnífica manera de decirlo. Que bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer brillar ese talento que obviamente tienen las personas, ¿no? Y cuando tenemos un equipo, ¿cómo podemos hacerlo brillar? Dentro de esa pregunta, también una consulta, que es un tema que a mí me interesa, ¿no? A veces ves a personas en el equipo que igual tú le ves un potencial en algo que no tienen exactamente aún brillando, ¿no? Que es como, y tú lo ves porque yo creo que los que emprendemos estamos diseñados para ver potencial, ¿no? Y entonces a veces es como, ostras, esta persona podría hacer eso, pero eso está como ahí dormido. Y yo a veces pienso, igual eso es mi alucinación, igual ese no es su talento, ¿no? ¿Cómo podemos tener certeza de ese es el talento de la persona, saber cómo potenciarlo, quizás cómo despertarlo si está dormido pero podría brillar? ¿Cómo podemos gestionar todo este proceso? Bueno, eso ya no es un proceso tan sencillo, pero yo pienso que lo podemos ayudar haciéndole consciente de lo que no es consciente, justamente, ¿no? Y eso lo puede hacer, pues, haciendo que participe, por ejemplo, en proyectos donde tenga que poner ese posible potencial en marcha. Lo puedes hacer haciendo que la persona sea piense cuáles son sus fortalezas y les ayudes a ver las fortalezas desde tu visión, ¿no? Es decir, la persona tiene unas fortalezas, pero tú, como bien dices, a lo mejor ves otras, ¿no? Y podérselas comentar siempre con evidencias, porque es la mejor manera de que la persona crea que eso es así, si no, es muy difícil, Pon un ¿no? ejemplo de estas evidencias, o sea, como, oye, mira, este caso hiciste eso concreto que funcionó y mira, dio esos resultados, quieres decir cosas así, ¿no? Exactamente, eso es una evidencia, ¿no? Que a lo mejor la persona no se ha dado ni cuenta, ¿no? Es decir, tú le has dado un gran valor a ese resultado o has visto en la forma que lo ha hecho o en la manera en que lo ha organizado, pues una excelencia respecto a otros profesionales y la persona ni siquiera le ha dado importancia a lo mejor, ¿no? Entonces, es Sí. eso, es ponerlo en evidencia y hacérselo ver, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que se lo cuestione si realmente eso es una cosa donde qué tal, cómo lo ha disfrutado, no lo ha disfrutado, qué diferencia tiene con lo que hace. ¿No? Es como ese acompañamiento en ese camino de descubrimiento. Qué bueno. Aquí me dispara mi mente a una cosa que está un poco relacionada, aunque es diferente, y a ver si tú también lo ves eso, ¿vale? Yo veo que a veces, y me pongo ahí yo en primera persona, ¿no? Los empresarios, yo lo soy, y creo que ese error también lo hago, es cuando algo va mal, cuando hay algo una cosa que ha ido mal y tal, somos muy precisos. Es como, Ujú. oye, mira, había que hacer esto, te olvidaste y entonces ha tenido estas consecuencias y somos precisos en el remarcar el error, digamos, ¿no? En cambio, lo bueno a veces es como, oye, qué bien trabajas. Es como, creo que es muy importante. Yo hago esfuerzo porque de alguna manera he tomado la conciencia que a veces he hecho eso, ¿no?
Y entonces intento resaltar a nivel muy concreto lo bueno, porque es más difícil. No sé si esa es una cosa que tú has detectado con empresarios que hayas trabajado. ¿Es un patrón en común o no? Es un patrón en común siempre, pero yo creo que eso es un patrón en común cultural, o sea, ya Cultural. no solo del empresario, del directivo, del líder o de es cultural, o sea, en el colegio igual, ¿no? O sea, Sí, cuando te riñen, cuando lo haces mal, no haces cuando haces nada. bien no te dicen nada, ¿no? O sea, yo creo que es cultural y es justo una de las cosas que tenemos que romper, ¿no? Entonces, cuando tú antes me preguntabas, ¿y qué hacemos para tener esa cultura? Pues fíjate esto, o sea, primero reconocer más, reconocer mucho más en el día a día, o sea, no, tampoco tiene que ser excepcional, sino tiene que salir natural. Oye, esto, ostras, gracias, este informe ha estado estupendo, ostras, qué bien ha salido esto. O sea, no hace falta hacer grandes cosas. Entonces, de la misma manera que reconocemos constantemente, ¿no? Cuando se está haciendo las cosas correctamente, cuando no son correctas, también yo te diría, ¿quieres que aprendan? En lugar de ser muy precisos en qué es lo que no ha pensado, qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que el problema que ha tenido, etcétera, es hazle pensar. Claro. No Porque si tú le haces solucionar pensar tanto el problema, exacto, sino ayudar a la persona que toma responsabilidad. exacto. Porque si tú le preguntas: "¿Cuáles son las consecuencias de no haber realizado esta tarea?", y la persona realmente las piensa, en el momento que las está pensando, se está dando cuenta de verdad de lo que supone, eso va a hacer que no lo vuelva a hacer. En cambio, si tú se lo dices, sí te va a entender, pero no se le va a quedar. Claro. Yo Entonces, creo que ahí hay una cosa también que la mayoría de emprendedores, empresarios y así, hablo de pequeñas y medianas empresas, ¿eh? No de grandes empresas, que ese es otro mundo. Normalmente es alguien que ha emprendido y que normalmente es alguien que se ha dedicado, digamos, a ver oportunidades, a solucionar problemas, etcétera, y que acaba siendo bueno en eso. Entonces, ujú, cuando empiezas a tener equipo, y yo me lo he encontrado con muchísimas personas que he ayudado, de ya, pero es que no lo harán igual que yo, entonces voy a hacerlo yo, ¿no? Y claro, entonces es como una trampa que nunca vas a salir de ahí, porque no exacto. vas a fomentar el talento, ¿no? ¿Qué le dirías a un empresario que te diga eso, no? Ya, pero es que Karma, yo te entiendo que hay que, pero es que eso yo lo hago muy bien, la gente quiere que lo haga yo, si lo hacen ellos, es que lo hacen, no, ¿cómo ayudarías a romper estas creencias? Bueno, o sea, Porque tiene una parte de verdad. Probablemente lo hace muy bien esa persona, ¿sabes? sí, sí, no, no. Está claro, ¿no? Y es cierto, y es así, es decir, nadie lo va a hacer exactamente igual que tú, ¿no? Pero creo que la diferencia está en, primero es, si tú eres un emprendedor y quieres ser empresario, que también sabes que entre emprendedor y Exacto. empresario hay una gran diferencia, ¿vale? El otro día un chico joven me preguntaba, ¿qué es la diferencia entre empresario y emprendedor? Yo digo, a ver, es la mentalidad, o sea, es lo mismo, pero es la mentalidad. Exacto. Entonces, si tú quieres ser empresario, significa que tienes que hacer crecer tu compañía. Si pretendes hacer crecer la compañía, que todo pivote a tu alrededor, no vas a crecer porque es inviable, ¿no? O Inviable. sea, entonces, llega un momento que tienes que dar ese salto. Entonces, ahí, para mí, la mejor manera de entenderlo es, como te decía antes, cree en las personas, cree en su potencial. ¿Que no van a hacer igual que tú? No. ¿Que lo van a hacer mejor que tú? No lo sé. ¿Que lo van a hacer peor que tú? Tampoco lo sé. A la Yo te larga diría, quizás sí. A la larga, o sea, inicialmente no, pero a la larga se especializarán y acabarán dándole la vuelta. depende de lo que tú hayas potenciado su talento, depende de lo que tú hayas estado invirtiendo en ellos para que realmente brillen. Entonces pueden ser incluso mejores que tú. Entonces, lo primero que tienes que entender es que no hay dos personas iguales, por tanto no hay dos formas de hacer lo mismo de la misma manera, porque cada uno lo hace a su criterio. Ahí tenemos ese conocimiento, experiencia, etcétera, que nos juega un papel importante a la hora de desarrollar algo. Entonces, claro, es entender eso, es entender que no, claro que no lo van a hacer igual que tú. No, es que es así, nunca lo van a hacer igual que tú. Pero eso no quiere decir que a lo mejor no incluso lo hagan mejor que tú. Exacto. Probablemente muchas cosas sí. Exacto. Entonces, ahí es donde cada uno, ¿no? Yo te diría, ahí es donde cada uno tiene que irse a su zona de genialidad. Si tú como Sí. emprendedor, empresario, tienes esa zona de genialidad, búscate gente que tenga la zona de genialidad en aquellas áreas que a ti no te gustan y que además ellos lo van a hacer mucho mejor que tú. Y ahí empieza a crear una cultura realmente de aprendizaje continuo. Este